La palabra que da fruto. Ahora, desde el auditorio principal del Ministerio Semillas de Vida, en Bogotá, Colombia. Con ustedes, el pastor y conferencista internacional, Oscar Díaz, llevando la palabra que da fruto. Se escucha tu voz hablándome, se siente tu amor llenándome. Hoy veo venir tu ayuda a mí. Me dice no temas, estoy aquí. Para sanar, para redimir, para libertar, para bendecir. Algo nuevo comienza, algo grande se acerca para mí. Ya se siente un viento de victoria hacia mí. Se cumple la promesa y el cielo se abre a mi favor. Hoy desciende la lluvia trayendo bendición. Hoy extiendo mis manos para recibir. Algo nuevo comienza para mí. Se escucha un río descender,
llevando la palabra que da fruto. Quiero invitarle a abrir su Biblia ahí en Éxodo capítulo 33, ahí desde el verso 12 vamos a leer, amén. Éxodo capítulo 33 verso 12. Dice así la escritura: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra hace lo que ella quiere y es prosperada, para lo cual tú la enviaste. Pido de tu gracia, pido de tu misericordia, pido que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que hables, Señor, que nos redargullas, Espíritu Santo de Dios, y que podamos salir en esta mañana edificados a través de tu palabra. Hoy lo pedimos, mi buen Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Las palabras que Dios habló a Moisés, o más bien que Moisés le habló al Señor, fue: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora, a lo que yo quiero ir es que muchos de nosotros no queremos caminar con Dios. La mayoría de la gente, hombres y mujeres, toman decisiones sin consultar a Dios, y decisiones que son tan trascendentales en sus vidas, pero se toman en este caso sin Dios. Cuando Moisés quiso, o más bien se dirigió al Señor, ahí en el verso 12, me gusta como él le dice: y Moisés le dijo a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Y lo bueno es que Dios le responde en el verso 14, le dice a él, le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés quería que la presencia de Dios fuera con él, que anduviera con él. Pero la mayoría de nosotros, o la mayoría de hombres, bien que conocen o no conocen de Dios, escúcheme, no quieren caminar con Dios. Muchos de nosotros caminamos en nuestras fuerzas y hacemos las cosas en nuestras fuerzas. Cuando usted se fue a casar, ¿a quién le pidió la dirección? No todos los que estamos acá, ¿sí o no? Sino la mayoría se casó ¿por qué? Voy a tomar el ejemplo mío. Cuando yo me casé, yo no conocía de Dios, pero yo simplemente vi a María Gladys, y cuando la vi a ella, pues a mí me gustó, y después le propuse, nos casamos, y me dijo: listo, para las que sea. Y nos casamos. Pero muchos de nosotros nos casamos alguna vez en la vida, uno porque no conocíamos de Dios y creíamos que era la mujer indicada o que era el hombre indicado, pero no consultamos, no pedimos la dirección a Dios. Y muchas veces fue un gusto, mas no una aprobación por parte de Dios. Entonces, cuando hay un gusto, entonces tenemos que asumir las consecuencias.
Pero cuando es dirección de Dios, entonces es Dios quien va a traer la paz, es Dios quien va a traer la gracia, es Dios quien va a decir, está bajo mi voluntad y está bajo mi dirección. Y es lo que Dios quiere. Entonces, ahora, no quiero enfocarme ahí, pero lo más importante para Moisés era que la presencia de Dios fuera con él. Y es por eso que él le dijo, si tu presencia, verso 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no me saque de aquí. O sea, si la presencia de Dios no está en la decisión que usted está tomando en el día de hoy, no haga absolutamente nada. ¿Me hago entender o no me hago entender? O sea, si usted va a tomar en el día de hoy una decisión, pero si Dios no está ahí, no tome esa decisión. Y mire, quisiera llevarle un poquitico más adelante, allá Deuteronomio capítulo 8. ¿Cuál es el consejo de Dios para usted y para mi vida? ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es lo que Dios nos guía? ¿Qué es lo que Dios quiere hoy aconsejarnos a usted y a mí? Es que en el verso 11, Deuteronomio capítulo 8, verso 11, cuando usted pide la guianza de Él, cuando usted pide la presencia de Él, entonces eso va a traer como resultado descanso a su vida. Me hago entender, cuando Dios está en el asunto, Él trae descanso a su vida. El verso 11, ¿qué es lo que Dios recomienda? ¿Qué es lo que dice el verso 11? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Sí dice así la Biblia? Entonces, el hombre o la mujer, escúcheme, que piden la guianza, que piden la dirección, que piden la presencia, escúcheme, lo primero que hacen es cuidar la presencia de Dios. Lo primero que hace es no olvidarse de Dios. Usted no puede olvidarse de Dios. Si hay algo, escúcheme esto, que usted tiene que pedir a Dios, es la guianza, la dirección, el respaldo, su aprobación. Y entonces lo que Él recomienda para usted y para mí es: cuidémonos de no olvidarnos de nuestro Dios. Y cuando nosotros no cuidamos, escúcheme, cuando usted y yo no lo tenemos en cuenta, cuando no leemos su palabra, cuando no pedimos su guianza, cuando no oramos, ahí es cuando usted y yo no cuidamos de tener en cuenta a Dios. Cuando descuidamos esas áreas de nuestra vida. Dígale a la persona que está al lado, dígale: ¿hace cuánto usted no ora? ¿Hace cuánto usted no lee la Biblia? ¿Hace cuánto usted no ayuna? ¿Hace cuánto usted no intima con Dios? ¿Hace cuánto usted no tiene ese tiempo para andar en la presencia de Dios? Es por eso que Él dice: cuídate de no olvidarte, cuídate de no olvidarte. O sea, no deje de orar, no deje de leer la palabra, no deje de ayunar, busque de su presencia. Busque. Entonces, si busca de esa presencia, entonces usted, escúcheme, nunca va a olvidarse de Dios. Ahora, Moisés, ahí en el verso 11, lo primero que recomienda es cuidar de no olvidarse de Jehová nuestro Dios. Y segundo, él dice, para cumplir sus mandamientos. O sea, en la medida en que usted busque de Dios, va a cumplir o va a poner por obra la palabra de Dios. Y es lo que Dios anhela de nosotros. Dios lo anhela de usted y Dios lo anhela de mí. Que no nos olvidemos para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que Él nos ordena hoy. Y aquí añado algo porque, como decía ahorita el hermano Silvestre, él no sabía hacer helados, pero de una u otra forma buscó la guianza de Dios. Yo desde que conozco a Silvestre, escúcheme, siempre lo he visto congregándose. O eso es lo que yo he visto. Pero he visto a muchos hermanos y a muchas hermanas que a pesar de los problemas, que a pesar de las luchas, que a pesar de las dificultades, ¿sabe una cosa? Han sabido permanecer en Dios. Pero qué triste cuando uno tiene un problema y uno... Yo ponía el ejemplo que día de la gallina clueca. ¿Cuántos han tenido gallinas cluecas? O echaron una camada. ¿Sí o no? Que uno echaba la camada o más bien cuando la gallina ya se iba a encluecar.
Iban a hacerlo, iba a comenzar a incubar los pollos, ¿cierto? Llegaba un momento donde la gallina arrancaba corriendo. Y muchas veces cuando uno tiene problemas es así. Uno como que en vez de buscar de Dios, se aleja de Dios, se distancia de Él. Entonces, la idea es ¿cuál? De que usted comience a afirmarse cada día en Dios, a guardar su palabra. Y a mí me gusta esto porque muchos, como que cuando somos prosperados, cuando somos bendecidos, cuando todo está bien, tendemos a olvidarnos de Dios. Y no buscamos su presencia, sino tendemos a olvidarnos de Dios. Entonces, una de las razones por las cuales uno no busca la presencia es cuando lo prospera Dios a uno y se olvida de Él. Y mira lo que dice el verso 12, dice, no suceda que ¿qué? Que comas y te sacies y edifiques ¿qué? Buenas casas en que habites. ¿Y qué dice a continuación? Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviere se aumente. Nunca usted y yo vayamos a tener esto, amado, en que nos olvidemos de Dios en vez de afirmarnos en Él, en vez de buscar más su rostro, como que nos distanciemos de tal forma porque Él nos ha prosperado, porque Él nos ha bendecido. Y a mí me gusta es que Dios le hace claridad. Primero le dice, cuídate de no olvidarte. Segundo, cumpla sus mandamientos, sus decretos. Tercero, sus estatutos. Y le clarifica, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y las vacas y todo lo que usted tenga se aumente. ¿Sabe? Yo quiero instarle en el día de hoy a que en la medida en que Dios lo prospere usted se humille más delante de Él. Y pueda reconocer y pueda decirle, Señor, gracias porque me has bendecido, porque me has prosperado, porque me has ensanchado, porque busco tu presencia. Y escúcheme esto, el hombre, la mujer que busca la presencia de Dios, Dios lo prosperará, Dios lo bendecirá, Dios añadirá bendición hasta que sobre y abunde. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre no depende de lo que tiene, sino depende de lo que el Padre le da. ¿Sí me hago entender o no me hago entender? Ese hombre no depende de lo que tiene, sino de lo que el Padre le da. Y es donde tenemos que nosotros mirar. Si estoy dependiendo del Dios Todopoderoso. Ahora, quiero llevarle por un momentico a Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos capítulo 12. Ahí en el verso 14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá ¿a quién? Al Señor. El hombre que busca, escúcheme, el hombre que quiere la presencia de Dios es un hombre que continuamente, escúcheme esto, busca la santidad. El hombre o la mujer que quiera andar en la presencia de Dios es un hombre que de continuamente, o una mujer que de continuamente busca la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Así de que, amado y amada, Dios está demandando de usted. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, Dios está demandando de usted santidad. La gente busca la economía, la gente busca las riquezas, la gente busca el poder, la gente busca la fama, pero muy poca gente busca la santidad. Y la santidad es lo más importante para usted y para mí. La santidad. Y la santidad se refleja, escúcheme esto, en mi mirada. La santidad se refleja en mis palabras. La santidad se refleja en mis hechos. La santidad se refleja en mi diario andar. Y escúcheme esto. Quisiera llevarle por un momentico a lo que dice ahí Hebreos capítulo 10, desde el verso 26.
donde Dios nos insta a tener un cambio en nuestra vida, donde Dios nos insta a tener un cambio radical, y donde Dios nos insta a no pecar. ¿Cómo? Voluntariamente. Hebreo dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. O sea, Dios está demandando de usted y de mí ya dejar de ¿qué? De pecar. ¿Por qué? Porque hemos determinado ser hijos de Dios, ser hija de Dios. Y Dios es claro, escúcheme esto, váyase a Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. A lo que yo quiero llevar es que si usted y yo hemos determinado ser hijos de Dios, Dios nos insta a comportarnos como santos, a vivir como santos, a andar como santos. Entonces, Primera de Juan 3, 6, ¿qué dice? Todo aquel que permanece en él, ¿qué? No peca. Todo aquel que peca, ¿qué dice la Biblia? No le ha visto ni le ha ¿qué? Conocido. Entonces, todo aquel que permanece en él no peca. Entonces, todo aquel que permanece en él día a día se santifica, día a día muere al pecado, día a día muere a los malos pensamientos, día a día muere a los deseos de la carne, día a día se somete a Dios, somete su carne a Dios. Y es lo que Dios quiere llevarnos a usted y a mí. Escúcheme esto. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 8. Porque si usted y yo decimos que hemos conocido a Dios y practicamos el pecado, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso. Eso dice Primera de Juan 1:8, 1:10 o 1:9 si no estoy mal. Pero escúcheme, el verso 8 que dice ahí, el que practica el pecado, ¿de quién es? Pero nosotros, ¿a quién estamos siguiendo? A Dios. ¿Y qué es lo que está demandando Dios de usted y de mí? ¿Qué está demandando? Santidad. Pero el verso 8 que dice, el que practica el pecado es del diablo. Aquí no podemos buscarle otra cosa. Dios es claro, si usted practica el pecado, ¿a quién le pertenece? Pero si no practica el pecado, ¿a quién le pertenece? Si busca la santidad, significa que está viviendo y está intimando y está aplicando lo que Dios dice a su vida para llevar una vida en santidad. Entonces, verso 9 que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios. Aquí, ¿cuántos hemos nacido de Dios? No practica ¿qué? El pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido ¿de qué? De Dios. Entonces, ¿cómo podemos soportar esta palabra? ¿Cómo podemos apoyarnos en esta palabra? Juan capítulo 1, verso 13 y verso 14. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 13, 14. Primera de Juan, yo dije, ¿qué dije yo? Juan capítulo 1, versos 13 y 14. Entonces, el verso 12 habla, más que todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, ¿qué? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verso 13 nos habla de que los cuales usted y yo fuimos engendrados, escúcheme, no de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. En usted está la simiente, y la simiente es el Espíritu Santo de Dios que está en su vida, que nos lleva, que nos insta diariamente a buscar de la presencia de Dios, a santificarnos día a día. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, someta su carne a Dios, someta su voluntad a Dios. Dígale, lleve una vida en santidad delante de Dios. ¿Estamos o no estamos? Entonces, amado, escúcheme esto. Dios está demandando de usted y de mí santidad.
Y Dios está marcando una diferencia. Él está diciendo, o usted es mío o usted es del diablo. Volvemos y leemos el texto. Vaya hacia Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Verso 8. El que practica el pecado es ¿quién? El verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. Entonces Dios es claro. O usted es de mi reino, o usted es santo, o usted es del diablo. O es blanco o es negro. Pero por una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce. Llevando la palabra que da fruto. Yo quiero orar por usted y también quiero animarle para que se comunique con nosotros a los teléfonos que aparecen ahí en su pantalla. Pero quiero orar antes y quiero pedirle que por un momento incline su rostro, porque la gloria de Dios se va a desatar sobre su vida. Escúcheme esto, cierra sus ojos, porque Dios va a hacer algo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro a favor de aquella mujer, oro a favor de aquel empresario, oro a favor de aquel joven, de aquella señorita, de aquel hogar, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido, pon tu mano divina. Señor, obra un milagro. Declaro que la gloria de Dios se desata sobre estas vidas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y si está enfermo, ahora le declaro sano por el poder de la palabra, por la llaga de Cristo le declaro sano y bendigo su vida en una forma sobrenatural. Declaro que el poder de Dios se desata ahora sobre su vida y declaro cielos abiertos y que la lluvia tardía y temprana vienen sobre su vida. Le bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y le pido ahora que se comunique con nosotros. 320-853-6980. Bendiciones en Cristo Jesús y le animamos para que se congregue en una de nuestras sedes. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Sabemos que este programa impactó tu vida. Comunícate ahora mismo con nosotros. Dios tiene una palabra que puede cambiar tus circunstancias, llevarte a otro nivel y darte la victoria. Estaremos prestos a atender tu llamada. Te esperamos en una próxima emisión de la palabra que da fruto.